Fue un juego inolvidable. Podrá gustar o no, podréis estar de acuerdo o no, no importa, es el eterno e inerte debate sobre Final Fantasy. Hay gente que odia a Squall de Final Fantasy VIII por razones que no llegamos a comprender. Hay otras personas que se enervan porque se dice que Sephiroth es el mejor malo de la saga, cuando en realidad, según ellos, es Kefka de Final Fantasy VI. Hay otras personas que se aburrieron con Gitan en Final Fantasy IX, y otras que no soportaron la historia de Tidus y Yuna en Final Fantasy X. Vale, de acuerdo, cada uno con su punto de vista, cada uno su opinión, y como se dice siempre, para gustos los colores. Pero más allá de estos gustos, más allá de estas opiniones, Final Fantasy X fue una experiencia inolvidable. El piano de Zanarkand, algunos momentos de Tidus y Yuna. Si pusiéramos ejemplos, la lista sería interminable, y es que este Final Fantasy X es uno de los mejores Final Fantasy, y el considerado por muchos como el último gran Final Fantasy, la despedida de Squaresoft o la obra póstuma de Sakaguchi, aunque no estuviera 100% en el desarrollo antes de que hiciera Lost Odyssey. Han pasado muchos años desde que la 10ª entrega de esta saga se puso a la venta, y hasta ahora solo habíamos podido saborearlo en PlayStation 2, por lo que ya teníamos ganas de volver a echarle el guante a la aventura protagonizada por Tidus, Yuna, Riku, Wakka, Lulu, Auron y Kimahri. Por supuesto, también se incorpora en este remaster HD la edición de Final Fantasy X-2, pero está claro cuál es el plato fuerte de esta compilación. Para recordaros, la aventura comenzaba poniéndonos a Tidus como el sustituto de los Squall, Cloud o Gitan, es decir, el protagonista. Este era una estrella de un deporte llamado Blitzball y se dirige al estadio donde jugará un partido. Sin embargo, una amenaza terrible cierne sobre Zanarkand, ciudad donde se encuentra, y durante el transcurso del encuentro ve cómo la ciudad es arrasada por una esfera acuática de la que salen proyectiles y enemigos. Todo esto con una cinemática que en su día a todos nos dejó embobados por su calidad y espectacularidad. Cuando venía algún amigo a casa, le enseñabas la cinemática de la esfera acuática solo por lo impresionante que era. Básicamente para que os hagáis una idea de la importancia de ver una cinemática así en PlayStation 2 en su día. A partir de aquí comienza un viaje en el que conoceremos al peculiar Wakka, al especial Kimahri, a la enigmática Lulu y al siempre carismático Auron. Hay que reconocer que el recuerdo y la nostalgia hacen muchísimo. Recordábamos a Final Fantasy con gran estima, pero al volver a jugarlo hemos comprobado que aquel recuerdo era real y cristalino, sin interferencias de la nostalgia. Ya sabéis que a veces, por amor a una obra, las cosas que se recuerdan de hace años o incluso de pequeños se recuerdan mejor de lo que realmente eran. Pero lo que es cierto es que Final Fantasy X, su historia al menos, posee algunos de los momentos más maravillosos de la saga. Sobre la trama de X-2, pues bueno, ya es otro cantar. Es un trío femenino, un tono más dicharachero y hasta petardo, una trama bien resuelta pero sin llegar a los niveles de emotividad de la primera parte. A nivel jugable fue un Final Fantasy asentado en una época en la que a Squaresoft le salían bien los experimentos. Por ejemplo, fue el primer Final Fantasy en tener voces en los personajes. Además, que la compañía siempre ha tenido que afrontar una difícil decisión cada vez que se ponía a trabajar en una nueva entrega de esta saga. La legión de fans espera la excelencia dada la calidad de antiguas entregas, y por otra parte esperan novedades de calado que justifiquen el cambio de numeración en cada título. Final Fantasy X fue uno de los que más expectación creó, pues el nombre de la saga estaba al alza gracias a la calidad del 7, el 8 y el 9 en la primera PlayStation. Muchos esperaban impacientes, y aunque parecía que desde Square luchaban contra molinos de viento, el resultado no pudo ser mejor. Se innovó en muchos elementos, se justificó el paso a una nueva plataforma y de paso se consiguió afinar para presentar una jugabilidad tremendamente adictiva. Básicamente nos encontramos con combates fluidos, alejándose de la barra de espera para poder llevar a cabo acciones. También nos encontrábamos con algunos Quick Time Events y unas invocaciones sobresalientes. Todo el sistema de nodos de experiencia para mejorar atributos caló muy hondo y es algo que francamente entre la comunidad
gustó bastante, pues permitía que cada jugador se implicase de lo lindo con el desarrollo del personaje. La ausencia de mapa mundi dio muchísimo que hablar, pero es que todos estaban interconectados y la verdad es que estaban tan trabajados que al final no importó la decisión, algo que no consiguieron por ejemplo en Final Fantasy XIII, que era todo un pasillo muy poco interactivo en las casi 25 primeras horas. También había que alabar que conseguir el 100% era tarea muy complicada, con los eones oscuros y todas las subtramas para conseguir las armas legendarias, por no hablar del viciante minijuego del Bleach Ball, un deporte acuático que nos tenía horas y horas y que, junto a las cartas de Final Fantasy VIII, era prácticamente de los mejores minijuegos de toda la franquicia Final Fantasy. En Final Fantasy X-2 la cosa ya cambiaba, era un sistema de combate muy interesante, más dinámico y con la presencia de los vestidos como pilar central. La verdad es que hubo muchísimos prejuicios al respecto, la gente ya, digamos que crucificó al juego y muchos ni lo probaron, pero lo cierto es que el sistema de combate como tal era muy disfrutable. Centrándonos en la remasterización así como producto, se ha incluido el vídeo Final Fantasy Eternal Calm, además del extra Last Mission para Final Fantasy X-2, con un sistema de combate muy pero que muy distinto. En cuanto a los gráficos, se nota que no es un remake, ya que la base se siente como PlayStation 2. Los personajes principales han mejorado, los escenarios también, pero es obvio que PlayStation 3 es capaz de mucho más. Hay mejora en los efectos de luz y los vídeos, por lo que siendo una remasterización el resultado es más que notable. Lo que ya no es de nuestro agrado es que en la preciosa banda sonora de Nobuo Uematsu se han cambiado ciertos temas ligeramente. Lo ideal, en nuestra opinión, hubiera sido que existiese una opción para escuchar los originales. En definitiva, sabemos a la perfección que en este videoanálisis hemos hablado mucho más de la 10ª entrega que de su secuela, pero esta ha sido con toda la intención del mundo, pues eran muchas las ganas de volver a disfrutar de uno de los mejores Final Fantasy. Hay que reconocer que Final Fantasy X-2 es un título muy digno y una secuela en algunos aspectos a la altura de las circunstancias, pero no llega a los excelsos niveles de calidad del original, que una vez más repetimos que es uno de esos JRPG que todo jugador debería haber completado. Lo cierto es que Final Fantasy X-2 se juega mejor hoy que en su día, pues todas las críticas por haber hecho una secuela, la herejía que suponía y el hecho de que tuviera un tono más petardo no acababan de cuajar, pero hoy, alejado de toda aquella polémica, la verdad es que se disfruta incluso más. Pero cerrando ya todo lo que hemos dicho al respecto, estamos ante una remasterización en alta definición imprescindible, y más aún si en su día no pudiste disfrutar en PlayStation 2, pues ni siquiera el paso del tiempo ha hecho mella en estas dos obras. El piano de Zanarkand, la historia de Tidus y Yuna, conseguir el 100%, viciarse hasta el infinito con el Bleach Ball o el carisma de Auron son cosas que ya hemos dicho, pero son solo unos pequeños ejemplos de cuando Squaresoft, antes de ser Square Enix, todavía hacía Final Fantasies inolvidables. Por todo ello y premiando el producto en sí, le damos una nota de 9.